Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la sesión programada para el día de hoy de semana 2, sesión 2. Bienvenidos sean todos. Vamos a iniciar con lo programado para trabajar el día de hoy, siendo ya viernes 19 de mayo. Entonces vamos a iniciar y nos quedamos en la sesión pasada tocando los temas acerca de la entrega de las actividades eh, integradoras, la actividad que tiene que ver con selección e ideas aplicables y el resumen, que sería correspondiente a la 3 y la actividad número 4. También revisamos la guía, los recursos que se sugieren y van destinados a cada actividad. Al igual, estuvimos revisando el paso a paso que viene, que se sugiere que trabajes en el transcurso de la semana. Esto para optimizar para optimizar, claro, los recursos, optimizar tiempo y te sugiere para ir entregando las actividades. Porque, bueno, la recomendación es tratar de no entregar las actividades en domingo, ¿no? Porque se satura la plataforma y entonces puede haber ahí una caída a la plataforma, puedes tener una situación con el internet y ahorita pues recuerda que no hay extensiones de tiempo y esas extensiones de tiempo que se pudieran dar se tiene que supervisar muy bien el motivo por el cual tú no entregaste actividad y el motivo por el cual lo estás, pues se tendría que otorgar esta extensión. Entonces, cuidemos mucho esta parte, recordemos que estamos en recuperación académica, que necesitamos trabajar mucho para avanzar en los módulos, pues en las unidades y así avanzar en los módulos. Entonces, tengamos en cuenta esta parte, entreguemos a tiempo el día domingo como máximo. ¿Qué más estuvimos viendo? Bueno, los recursos, aquí estoy pasando todo lo que estuvimos viendo. Y el día de hoy, ¿qué vamos a checar? Bueno, vamos a empezar a revisar lo que es lectura por gusto y no por obligación. Fíjense que algo muy curioso es que México ocupa los últimos lugares en lectura. Es una situación muy penosa. También me incluyo, ¿no? No soy tan lectora. La verdad es que podría eh, adoptar más el hábito de la lectura, ¿no? Pero pues sí tenemos un nivel bastante bajo en leer un libro, ¿no? Llámese físico, llámese, mm, llámese en línea, la cuestión es que no tenemos este hábito de lectura. Incluso el INEGI en el censo anterior lo comenta, ¿no? A la baja la población lectora en México. Aquí están las cifras, usted lo puede ver en El Economista, que es un periódico, y por ejemplo aquí lo dice, ¿no? Que población alfabeta lectora 18 más, pues tenemos un buen número a partir de los 16 años, pero que no leemos, ¿no? Se ha reducido el 12.3% de lectores. Eh, Los varones son los que han dejado de leer más contenidos impresos. Antes, no sé si recuerdan ustedes que se leía mucho el periódico, los hombres, ¿no? Particularmente eran más del periódico, pero pues ahora con estas cuestiones digitales, pues ha disminuido. ¿Qué más nos dice? En los últimos 12 meses, la población alfabeta que asume como lectora de libros, revistas, periódicos, historietas o sitios en Internet bajó de 71.8 de la población a 68.5. Igual modo, menos se lee. Entre 2016 y 2023, el porcentaje de la población alfabeta lectora en el país ha decrecido, lo que les comentaba, de 12.3 que era el 80.6% a 68.
Dentro de la encuesta de la población alfabeta de 18 años en adelante, en un universo de 2.333 viviendas de 32 áreas del país, el 71.7% de los varones declaró haber leído algún material impreso o digital, mientras el 65.7% de las mujeres se asumió como parte de la población lectora. Tenemos un poquito más tendencia que las mujeres leen. Quizá estos libros ayudan mucho como eh, Yo antes de ti, yo después de ti, de ese tipo de lecturas, ¿no? O de 50 sombras de Grey, etcétera. Entonces, eso es parte de fomentar la lectura. Hay un descenso del 4.4 en la lectura en la población masculina. Aquí lo divide entre hombres y mujeres, pero lo interesante es que sí, hay un decrecimiento en la lectura de los libros. Entonces, aquí les dice, lectura por gusto y no por obligación. Quizá recordemos que en secundaria nos decían que estábamos obligados a leer un libro y entregar un proyecto, y leíamos por la calificación, más no porque nos gustara leer. Aquí podríamos traducir lo mismo. Nos pone las lecturas. La diferencia es que elegimos cuál de las tres o cuál de las opciones que nos ponen, ¿no? Conforme a nuestro interés. Pero la idea es que no sea por obligación. Si nosotros nos obligan, la verdad es que la forma de percibir la lectura, pues en lugar de disfrutarla, pues va a generarse todo lo contrario. Pero no vemos los beneficios que tiene el leer. El leer tiene muchos beneficios. Es un proceso cognitivo que nos va a ayudar a fomentar o que no se pierda la creatividad, ¿no? Y la creatividad está relacionada a la solución de problemas. También vamos a tener un cerebro más despierto, ¿no? Evitando quizá o retrasando efectos neurológicos que tienen que ver con Alzheimer, ¿no? O demencia. Trabajar la memoria a corto y largo plazo, eh, y demás, ¿no? Que ahorita tal vez veamos en la siguiente diapositiva. Pero la idea es eso, ¿no? Que la lectura está involucrada en todos los aspectos de nuestra vida, desde que leemos un mensaje a nuestro teléfono, desde que leemos una información impresa en un instructivo, en un volante, etcétera, ¿no? Siempre está involucrada la lectura. Es una acción cotidiana, pero la idea es que te cambies o que se haga la invitación a que sea por gusto y no que estés obligado a hacerlo. Para eso es este módulo propiamente. Si tú te das cuenta, ya a partir de esta semana vas a estar trabajando lecturas. Y puede ser que esto sea o genere una barrera en, ay, no, ya mejor no las hago porque no me gusta leer. Se entiende, pero la verdad, si tuviera los beneficios que tiene la lectura, creo que te cambiaría muchísimo la perspectiva de de lo que es leer, ¿no? Entonces, aquí viene un video acerca de conocer estrategias de acercamiento a la lectura. Recordemos que una de las actividades viene, ¿no? ¿Qué estrategias empleaste para la lectura? Tú pondrás las más adecuadas que, que, que te hayan favorecido para realizar la actividad. Aquí les puse también una información que ubiqué, y es los países que más leen. Yo pensé que estaría en un top alto Estados Unidos y algunos países europeos, pero me sorprendió bastante que encabece la lista India, Tailandia, China, que sí creería que es de los países que más leen. Pero fue bastante interesante porque el estudio habla acerca del promedio de las horas que se leen por semana. Si se dan cuenta, no son muchas, son 9 horas a la semana por persona. Luego invertimos más tiempo viendo redes sociales o viendo una película, que también es bueno, nos dispersa la mente y nos relaja un poquito el estrés, pero la lectura también hace ese mismo beneficio. Eh, la idea y el objetivo es tener este acercamiento a una cultura más a la lectura, que incorporemos un libro. Si tú ya lo haces, excelente. Si no lo haces,
pues la invitación es esa, ¿no? Que dependiendo del género que a ti te guste, involucres un libro en tu vida, adoptes un libro. Aquí vienen las cifras, el ranking de horas semanales y aquí en México, América Latina es de los menos países que lee, ¿no? Pero, por ejemplo, el país que más lee no es México, sino Venezuela. Ustedes pueden creer que Venezuela no pudiera ocupar este lugar, pero miren, crean lo que sí, a pesar de la situación política en la que se encuentra. Ellos invierten 6 horas, que tampoco es mucho tiempo, pero sí tienen este hábito saludable de la lectura. Dice, en este ranking se citaron solo 30 lugares y México ocupa el 24 con un promedio de 5.5 horas semanales. Entonces, esta es una reflexión muy importante para que veamos pues dónde nos situamos en la lectura y por eso a veces nos cuesta mucho comprender los textos, nos cuesta mucho hacer actividades de este tipo, nos cuesta mucho comprender lo que nos están incluso diciendo porque no tenemos un hábito eh, de un buen lector, ¿no? Entonces, esa es la reflexión. Eh, pues voy a lo mismo, adoptemos esta parte benéfica de leer, de leer un libro. Y que sea por gusto, siempre que sea gusto. Lo que tú haces por gusto genera beneficios, porque lo que no haces porque te lo obligan, te lo imponen, ya no tiene ese mismo efecto. Algunos de los beneficios, como ya les mencioné, aquí hay otros, ¿no? Dice, la lectura es importante para desarrollar habilidades lingüísticas, nos va a favorecer en vocabulario. Luego tenemos un vocabulario muy reducido, muchas tablillas, porque no incorporamos palabras nuevas a nuestro léxico. Siempre decimos las mismas palabras, incluso cuando nos piden hacer resúmenes, ensayos, etcétera. No sabemos qué palabras más incorporar porque no tenemos esta habilidad lingüística. O cuando estamos grabando el audio o video, pues nos trabamos porque encontramos más dificultades para hacer este tipo de actividades que una realización beneficiosa, porque no encontramos palabras, ¿no? No tenemos palabras. Antes yo me acuerdo que era muy común utilizar el diccionario y las lecturas nos ayudaban a eso, a buscar esas palabras que no conocíamos y posteriormente incorporarlas a nuestro lenguaje. La lectura también ejercita el cerebro, va a ayudarte a trabajar esa parte de la memoria, ese proceso cognitivo, ¿no? A medida que nosotros crecemos, y si tú te podrás dar cuenta que la memoria de un niño es muy distinta a ahorita la edad que te encuentras, ¿no? Quizá eres adulto y ahorita ya tu memoria no tiene esa misma permeabilidad de recordar, ¿no? Lo que quizá hiciste en el día o la semana pasada o lo que sucedió en un evento. Pues la lectura te va a ayudar a que tu cerebro se mantenga en forma. También dice, fomenta el interés por conocer. Es cultura general, ¿no? Luego no tenemos temas de conversación o no sabemos muchas cosas porque no leemos, como fechas, como historia, como arte, etcétera, ¿no? Que nos pudiera ayudar a generar un mayor conocimiento. Y después, en el número 4 dice, aumenta la concentración. Yo no sé ustedes, a mí sí me cuesta mucho concentrarme, yo me disperso fácilmente. eh, y la lectura nos ayuda mucho a la concentración. Si todas las personas que ya se le olvidó y tienen que volver a leer el párrafo, pues es esta parte, es como aprendiste a andar en bicicleta, que fue ante las caídas fuiste aprendiendo a no caerte, ¿no? Fuiste desarrollando esa habilidad en la bicicleta de manera que la dominabas. Esto es lo mismo. La lectura es lo mismo. Tú para poder concentrarte en algo, tienes que trabajar en lograr concentrarte. ¿Cómo lo puedes hacer? Simplemente leyendo un libro. Claro, hay otras formas, pero esto nos ayuda mucho a la concentración. Estos son los beneficios de la lectura, pero sobre todo tenemos que entender cómo están estructurados los textos. Comprender el texto muchas veces nos cuesta complejo,
porque los textos están hechos con signos, que van primero con letras, símbolos y demás, ¿no? Para entender la lectura y escritura necesitamos entender el concepto, palabras que no conocemos, tener técnicas para conocer el texto, estrategias y habilidades que permitan asimilar el contenido y trabajar en ello. A mí me pareció muy interesante de dónde proviene la palabra texto. Honestamente yo no sabía que tenía esa relación, pero ahora que lo leía, dije que me pareció, les digo, bastante interesante, porque viene del latín textus, que significa tejer, trenzar o entrelazar. Entonces, cada palabra va unida o entrelazada a otra, y así sucesivamente hasta que se forma un concepto, se forma un significado, ¿no? Eh, Me pareció, les digo, bastante interesante porque jamás hubiera pensado que un texto tenía que ver con esto. Pero sí, ¿no? Cuando nosotros leemos los textos vamos entendiendo que una cosa, como si una cosa lleva a la otra, ¿no? O a la idea que el autor nos quiere dar a entender. Tú eres el autor en estos trabajos que tú estás realizando. Por eso es importante que cuando vayas entrelazando, trenzando, tejiendo tus textos sean coherentes, comprensibles, estén bien realizados, y para eso son los factores que intervienen como la ortografía, ¿ok? Aquí también nos menciona, los mensajes pueden referir cualquier cosa, suceso pasado, presente, futuro, real o imaginario. Por eso las actividades que tú vas a realizar, las selecciones de acuerdo a tu interés, pero puede ser en algo real o en algo ficticio propiamente, ¿no? La idea es que tú puedas entender lo que está haciendo, pero también, ¿no? El texto tiene que ver, o los libros han sido hechos para eh, notar cómo ha sobrevivido la humanidad durante todos estos siglos que se creó prácticamente la Tierra, ¿no? Que es lo que dice ahí. Entonces, los textos son una parte esencial de nuestras vidas. Sin textos, pues no tendríamos casi historia. Ahora todo ha cambiado, como sea la población lectora, ¿no? En el género masculino, pues antes era muy visible hombres leyendo el periódico, ¿no? Incluso cuando les boleaban los zapatos, etcétera, en la mañana, en la noche, cuando están viendo tema con la tele prendida, etcétera. Pero eso ha cambiado. Ahora lo que leemos más, o lo más bien, lo que ha cambiado son en cuestiones digitales, blogs, etcétera. Pero la idea es que como se va adaptando el tiempo también, o se va adaptando la tecnología, nosotros nos adaptamos a ella. Pero la cuestión es que leamos, ¿no? Siempre esto va a enriquecer muchísimas áreas de nuestra vida. ¿Qué más? La estructura del texto es algo que ustedes realizan en las actividades. En la estructura del texto conocemos primero la palabra. La palabra es la voz o sonido que expresa un concepto. Cada palabra tiene un significado. Asimismo, cuando tú juntas varias palabras, vamos formando un enunciado. Y el enunciado es el conjunto de palabras que forman una idea. Ya que tenemos un enunciado y a la vez formamos más enunciados, lo que va a llevar es que tengamos un párrafo, que es el conjunto de enunciados en torno a una idea central. Ese párrafo tiene una información importante que que está favoreciendo a la idea central. Entonces, cuando tú tienes una palabra, formas un enunciado, formas un párrafo, es que ya estás dando a notar la idea central de lo que tú estás hablando o el autor está hablando. Por eso, cuando trabajamos resúmenes y demás, es importante que no se pierdan estas ideas centrales. También la estructura del texto se define por su unidad y coherencia, para que lo dicho se entienda y tenga sentido. Es esto que les mencionaba. Cuando ustedes arman su texto, no hay que perder la información más importante. Hay que reforzar que se entienda, que sea comprensible, que tenga un orden, que tenga una forma importante ese texto, ¿no? Que se vea que esté bien desarrollado.
Por eso les ayuda mucho que otras personas lean o escuchen el texto que estás elaborando para que te diga, bueno, si se entiende, no se entiende, qué escribiste aquí, no, corrígele acá, ¿no? Y bueno, hay párrafos que tienen que ver con la introducción, hay párrafos que tienen que ver con el desarrollo de información, hay explicativos, hay argumentativos y de conclusión. Aquí en esta parte habla de ello. La estructura general de presentación de un texto sirve para acercarse eficientemente a la lectura y la redacción, sobre todo para que sea comprensible para el lector, ¿no? Empezando por el título. Por eso cuando ustedes hacen sus actividades, se pide un título. Si tú recuerdas la actividad integradora número 2, la de mi historia, te pide que pongas el título. Se entiende que vas a hablar de ti. Yo ya sé también las indicaciones, yo ya sé que va a tratar de tu historia, pero te pide que le pongas el título porque es la referencia al tema central. Ajá. Desde el título se puede observar de qué trata. Por ejemplo, escuchar con los ojos a las muertas es una actividad. Si no, más bien, aquí yo ya entiendo, pues más o menos de qué va a tratar, ¿no? Ya en la lectura, les digo que ha pasado, que piensan que es una historia de terror. Sí, obviamente es una historia muy triste, muy, pues que toca las fibras y a pesar de que se escribió hace muchos años, bueno, pues sí, muchos años, pues es un tema muy sensible, ¿no? Pero, por ejemplo, El Principito, ¿no? Que es una de las que van a trabajar. También, bueno, si ustedes deciden elegirla, está la del Principito y ya más o menos tienes idea de qué puede tratar, ¿no? Está la siguiente parte de la estructura del texto es la introducción, inicio, planteamiento. Y este es, lo dice su nombre, ¿no? Enuncio el propósito del cual se va a desarrollar el tema y la justificación y explicación del tema. Esto me introduce a que yo tenga idea de qué va a tratar, ¿no? Es la idea general y propia del tema, de lo cual va a enterarse uno del resultado, ¿no? O sea, me va a ayudar a entender, ¿no? De qué va a tratar el tema, ¿no? Propiamente. El cuerpo del texto o núcleo, aquí dice, dedicado a trabajar o desarrollar los temas que se presentaron en la introducción. Aquí viene a un modo más desglosado de qué va a tratar, ¿no? Viene la idea principal o central de lo que trata el tema en general, todo ese desarrollo que conlleva reconocer en general la parte del documento que se está tratando. Y la parte final o cierre es el resumen de todas esas ideas principales y la recapitulación acerca del texto. O sea, esto nos va a dar, leyendo las conclusiones o la conclusión del tema, yo voy a entender cómo se resolvió, cuál es lo más importante de ese tema, ¿no? Por ejemplo, dice la conclusión, se presentan los resultados de forma puntual o alguna situación a la problemática inicial. Usualmente también pueden apegarse consideraciones para alguna investigación sobre el tema a futuro. Por ejemplo, es como dejar ese preámbulo, cerrando el tema, pero dejando ese preámbulo a que se continuará trabajando en la investigación acerca de dicho tema, ¿no? Pero la cuestión de la conclusión es que no dejes así en suspenso al lector, sino que le puedas dar un buen cierre a lo que tú construiste como autor de ese trabajo. Esta es la estructura general y presentación de un texto. Cuando ustedes elaboran los textos, hay que apegarnos a lo que nos indican que tenemos que hacer. Si te piden que pongas introducción, indica cuál es la introducción. No lo dejes así, sin darle ese título a lo que tiene. Si te piden que hagas el desarrollo, le vas a poner título desarrollo. Y finalmente, final, cierre o conclusiones también. Hay que escribirlo y 2 puntos, empezar a hacer la conclusión. ¿Correcto? Esa sería una buena recomendación. Ahora, una de las actividades, los tipos de texto y sus características.
Perdón, tomé tantita agua. Los tipos de textos es para que nosotros ubiquemos cómo están clasificados y dependiendo de su función, ubicarlos, ¿no? Dependiendo de su función y a la definición que tienen. En la lectura vienen 4 tipos de texto, los cuales vas a elegir uno en el que vas a hacer la actividad. Pero para entenderlos necesitamos leerlos y también para que pongamos o respondamos la pregunta que dice características del texto, el que nosotros hayamos elegido. Si a ti no te satisface o quieres complementar esta definición, te puede ayudar obviamente la búsqueda en internet, ¿no? Y ya poner la referencia para que complementes de mejor manera la función. Pero vamos a leer. Está el tipo de texto informativo que explican, transmiten y comunican información. Tal es el caso como revistas, volantes, folletos, tarjetas instructivos. O sea, que solamente brindan información específica acerca de algún tema. De divulgación científica se presentan o demuestran avances científicos, ejemplo, las tesis, artículos científicos, tienen un lenguaje especializado, va a hablar en forma técnica, ¿no? Porque es sobre un tema científico, valga la redundancia, pero a la vez es accesible, ¿no? Con la finalidad de que todos conozcamos. Por ejemplo, artículos que salían acerca del COVID, cuando no sabíamos muy bien qué era y qué efectos secundarios dejaba, ¿no? O secuelas, más bien dicho, dejaba el COVID, pues empezamos a leer artículos para conocer un poquito más acerca de esta enfermedad y lo que trabajaban los científicos, pues lo transmitían para que nosotros fuéramos entendiendo esta enfermedad. Ahora ya tenemos mayor conocimiento gracias a esta divulgación científica que se nos hizo llegar a todos. Los administrativos son propios, ¿no? Comunicación e información entre los empleados de una oficina. Por ejemplo, cuando nos pasan una circular, ¿no? Con cambios que va a haber en la empresa, cuando va a haber una junta, eh, el cambio de nómina, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los administrativos propiamente. Y también están los jurídicos, que los podemos entender muy favorablemente porque son los que hablan acerca de justicia, los que tienen artículos, normatividad, ¿no? Tienen un orden lógico y progresivo, tienen un lenguaje muy reconocible, podemos entender, este es jurídico porque tiene estas normas o estas leyes, ¿no? Están los periodísticos y su finalidad es informarnos acerca de hechos y temas generales de cualquier índole, y estos están expresados de forma oral o escrita, y lo que hacen es emitir opiniones o críticas sobre ciertos hechos y valoraciones. Posteriormente están los literarios y son aquellos a los que su función es la estética. Por eso les digo que si quieren buscar también información y complementar, por ejemplo, los literarios, me pareciera que también hay información que ustedes puedan complementar en esas características que pide si ustedes eligen el literario. Y hablamos de cuestiones literarias como la poesía, la novela, el cuento, el relato, el teatro, el ensayo. Entonces, la función propiamente es que la forma en que se escribe, la forma en que se redacta, tiene mucho que ver para entender la función del tipo de texto literario. Están los publicitarios, que su función es convencer al lector acerca de las cualidades de un artículo e incitarlo al consumo. Por ejemplo, un anuncio en la televisión, ¿no? Un anuncio que nos pueda salir en nuestra red social, eh, compremos tal aspiradora o tal computadora, no sé, ¿no? La función es que nos convenza de que nosotros compremos algo. Al igual están los virtuales y ya todo es en esta función digital, y es que reconozcamos, ubiquemos que son los que se escriben en un blog, ¿no? En un chat, en una página web, ¿no? Que entramos
y buscamos alguna información, queremos leer sobre qué pasa si yo si tomo esto, etcétera, ¿no? Y los didácticos que están propiamente realizados para estudiantes, son todos esos libros que quizá conocemos desde la primaria, secundaria, a este nivel de bachillerato, universidad y demás, pero que está hecho para nivel académico, que nos va a ayudar a favorecer el aprendizaje y el conocimiento. Aquí viene la tabla, aquí viene la información para que ustedes realicen la actividad que se está solicitando. Les digo, si no les satisfacen estas definiciones, complementenlo. Por eso la actividad también dice, ¿qué necesito? Búsqueda en Internet, ¿correcto? Bueno, aquí también dentro de sus recursos viene la organización de un texto. ¿Cómo se organiza un texto? Para que nosotros empecemos a entender cómo se realiza, debemos tener en cuenta que la estructura de un texto es lo que ya mencionamos. Título, introducción, desarrollo y conclusión. Esa es la estructura básica de un texto. Es posible encontrar muchas formas en las cuales se organiza la información. Habrá una diferente intención, diferente carácter que tenga el texto. Pero hay personas que se dedican o que son lingüistas y se dedican a estudiar los textos. Tal es el caso de holandés Teun van Dijk. No sé si lo pronuncio bien o mal, pero él nos habla de que los textos tienen superestructuras. ¿Cuáles son estas superestructuras? Pues las que están acá. Narrativa, descriptiva, expositiva y argumentativa. Cada una tiene su definición. Nosotros tenemos que ubicar en esta parte la diferencia que tiene cada una. Por ejemplo, en la narrativa empezamos donde se expone un problema o conflicto y las personas buscan cómo resolverlo. Ajá, narra, aquí lo dice, narra, ajá, en forma de relato, exponiendo la situación, ¿ok? Aquí nos está dando la clave para entender esta superestructura. Después viene la descriptiva, que destaca atributos, por ejemplo, dice su nombre, describe, aquí es a detalle, a la forma, si un roble grande, enorme, de 100 años, ¿no? De vida. Entonces aquí describe eso, ¿no? Con su gran sombra tapaba, ¿no? El valle, no sé, eso es la parte descriptiva. Expositiva, presenta ideas, conceptos de un tema. Esto es muy común en los textos y documentos académicos, ¿no? Donde, por ejemplo, estamos hablando de cómo aprenden los niños de 3 años, entonces va a venir en función de un documento académico porque tiene una investigación previa, pero nos quiere dar a anotar, nos quiere exponer cómo ese autor o esos autores encontraron, ubicaron cómo los niños aprenden a los 3 años, ¿no? Después está la argumentativa y está orientada a demostrar una afirmación y esto lo que busca es la persuasión y el debate, o sea, conforme al texto que está elaborado, lo que quiere es afirmar si está de acuerdo o no está de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, la toma de medicamentos o de ansiolíticos en niños con TDAH, entonces tendrían que argumentar si sí sería lo correcto que tomar un ansiolítico o no sería lo correcto, ¿no? Aquí lo menciona. Por eso es importante que nosotros cuando leamos un texto ubiquemos es qué tipo de texto es en función de de estas cuatro estructuras que aquí este autor nos menciona. Ajá. Todo esto nos ayuda cuando estamos haciendo las actividades. Saber de qué trata, saber cómo está estructurado, saber si es narrativo, saber si es descriptivo, saber si es expositivo, argumentativo, cómo está estructurado, qué tipo de texto es, en qué clasificación se ubica en el tipo de texto. Todo eso nos va a ayudar a reconocer y a trabajar correctamente en pues obviamente en los textos y obviamente en nuestras actividades. Bueno, parece que
corriendo es mucha información, pero mucha información que nos ayuda a entender mejor lo que nosotros tenemos que ir realizando y sobre todo favorecer el aprendizaje. Yo espero que revisen todos los recursos, contienen información bien, pues información que los va a dotar a ustedes de herramientas para poder, pues obviamente hacer las actividades de manera adecuada. Aquí viene uno que son los primeros pasos en la redacción. Cuando nosotros vamos a redactar textos, la importancia de redactar bien es reconocer nuestra lengua. En el castellano tenemos un vocabulario muy vasto y unas estructuras en las que las oraciones se pueden escribir o que están elaboradas de diferente manera. En los tiempos en que se quiera, en los tiempos e intención que se quiera hablar, ¿no? Presente, pasado, futuro, en los acentos, en los signos de puntuación, etc. La buena redacción no solo debe ser ejercida por profesionales, sino por todos nosotros que transmitimos información y tú lo puedes ver. Tú estás mandando un mensaje y si tú no escribes correctamente, pues esa persona no te va a entender. Incluso se puede dar un malentendido, quizá ya te haya pasado, pero se puede dar un malentendido porque la forma en que tú escribiste, pues no fue la mejor redactada y ya se distorsionó ese mensaje. Recuerden que la semana pasada vimos, ¿no? Y toda la estructura que tiene que ver con la comunicación desde el emisor hasta el receptor, ¿no? Parte importante es saber redactar, es conocer la sintaxis de la lengua, o sea, toda esta forma en que se utilizan los tiempos, como les decía yo, el orden, la combinación de palabras con otras, eh, pues nos va a llevar a que expresemos de manera correcta una idea. Para eso es importante conocer la estructura de una oración. Recuerden que una oración está realizada por un sujeto y predicado. Aquí viene, y tú lo trabajaste en primaria, ¿no? Cuando te ponían a ubicar. Y en un color el sujeto y en otro color el predicado y posteriormente te pidieron que ubicaras el verbo y así sucesivamente. Pero en la redacción lo que nos va a ayudar es primero entender obviamente la estructura del texto, conocer nuestra lengua, tener un vocabulario que nos apoye a redactar de manera correcta y también que ese mensaje no sea confuso, sino sea realmente comprendido para todos nosotros que leemos, ¿no? Que también nos va a ayudar en los primeros pasos de la redacción, los marcadores textuales y discursivos. Son palabras que nos van a ayudar a identificar el propósito u objetivo de un párrafo y que va a tener una función en la comunicación para que se entienda de manera coherente los párrafos del texto. Aquí vienen diferentes. Si tú a veces no sabes qué escribir, cómo generar esa idea, pues bueno, aquí viene algunos que te van a ayudar y te van a favorecer a esta escritura. Por ejemplo, si no sabes cómo empezar un texto, puedes trabajar con introducir el tema del texto. Si no sabes cómo cambiar de un tema a otro, o sea, iniciar a un tema nuevo, también aquí viene varios. La idea, úsalos. Te van a ayudar bastante a generar un texto bien escrito, ¿no? Así que no se vea ay, ya no sé qué poner, un punto, ¿no? No, sino que se vea que sí tienes las herramientas para escribir un texto bien realizado, incorporando estos marcadores textuales. Después viene marcar orden de entrada, posterior viene hacer hincapié o demostrar para que tú lo pongas en práctica, ponlo en práctica, de verdad que te va a ayudar mucho a mejorar la forma en la que escribes. Sobre todo porque ahorita tu función es ser autor, ¿no? Desde ahorita, desde esta semana 2, tú vas a ser autor. Vas a trabajar
estas 2 semanas, bueno, ya estamos concluyendo esta, pero la siguiente, lo que se trabaja aquí, tú vas a ser el autor en varios textos, entonces incorpóralos, léelos, son muy útiles, sobre todo cuando ubicamos esta dificultad en la escritura, incluso cuando hacemos nuestro audio, que decimos es que se me hace difícil, etcétera, nos ayuda mucho esto porque nos va a favorecer a enlazar una idea con otra idea, ¿no? Les digo, sin cortar de tajo lo que tú ya llevabas como hilo de actividad, ¿no? Bueno, cuando nosotros hacemos un texto, hay que corregirlo. ¿Por qué? Porque muchas veces la primera vez o cuando lo elaboramos, pues nos va a faltar o sentimos que ya erramos, ¿no? En cómo escribimos, en cómo lo realizamos. Y esto es antes de la redacción. Lo que necesitas es revisar todo tu texto para ver qué necesitas mejorar, cambiar, etcétera, y hacer las correcciones. Después de revisar tu texto, aquí te sugiere, como el cerebro sí tiene y sí debe de descansar para que pueda no saturarse y tomar esa idea, necesitas tomar un descanso, ¿no? Eso te va a ayudar a encontrar los errores de manera más fácil. Y antes de buscar los errores, elimina palabras innecesarias. Esto no quiere decir que tu texto quede cortito, sino a veces utilizamos o repetimos palabras que ya usamos en menos de una oración. Después dice, conozca lo que está buscando. Crea una lista para ti mismo estudiando los errores más comunes durante la revisión. Por ejemplo, estas palabras mal escritas, por ejemplo, el uso de los acentos, ¿no? Etcétera. Ya que hiciste esta parte antes de la corrección, necesitas ubicar durante la corrección. Es a veces más sencillo trabajar con un documento impreso, pero si no hay la posibilidad, pues ahí mismo lo vas corrigiendo. Y hay muchas formas de poderlo corregir. La cuestión es que vayas quitando y quitando los errores que tú estás ubicando. Dice, revisa su texto. ¿Qué te va a ayudar? Que lo leas en voz alta. De esta manera vas a estar revisando dónde están los errores, porque vas escuchando. Y a manera que vas escuchando, vas verificando dónde está la falla. Usa una página en blanco para cubrir las filas debajo de la fila. Esto para que no te pierdas en la lectura, sino vas renglón por renglón verificando si hay fallas. Aquí, por ejemplo, use la función de búsqueda del ordenador. Por ejemplo, Word tiene esta parte de verificación de ortografía. Por ejemplo, te checa qué palabras escribiste mal o si la oración está mal escrita. Entonces, eso te puede ayudar bastante. Dice, si tiende a cometer muchos errores, verifique por separado cada campo. En primer lugar, enumere sus errores. Por ejemplo, lo más común es alguna palabra mal escrita, ¿no? Finalmente, igual, ¿no? Ya que acabas tu texto, apóyate del corrector para que puedas tener mayor seguridad de que el texto está bien escrito, de que esa palabra está bien escrita o, o no lo, o no lo está. ¿Ok? Eso es durante la corrección. Después, ya que está tu texto, pues obviamente ya lo publicas. ¿Qué te queda también lo que te decía? Compártelo con alguien que te escuche o que tú lo escuches, que esté leyendo tu texto para hacer las correcciones pertinentes. Y bien, ya casi estamos por terminar. La actividad te pide que ubiques las estrategias de lectura. Me gustaría comentarte que las estrategias de lectura son importantes y útiles para comprender los textos. Esto se aplica antes, durante y después de la lectura, no solamente durante la lectura, sino antes de leer y después de leer. Porque aquí vienen 10 estrategias. Una puede ser la relectura, ya leíste una vez y vuelves a releer el texto. Otro punto sería utilizar tu conocimiento previo, o sea, ¿qué sabes, no? ¿Alguna vez leíste El Principito?
ahorita lo volviste a elegir y entonces lo que haces es, con tu conocimiento previo, trabajar la actividad. Piensa en voz alta, escucha, te va a ayudar mucho. Haz un resumen de la lectura, eso también es parte de la estrategia lectora. Ubica las palabras claves, ¿no? Por ejemplo, feminicidio, muerte, mujer, etc. Haz predicciones, más o menos intuye, ¿no? De qué va a estar tratando la lectura. Dale a tu cerebro una pausa, para, resume y pregunta, o sea, cuestiónate de qué están tratando. Proponte un objetivo como lector. Ajusta el ritmo en el que lees. Hay personas que leen muy rápido, otras leen lento. Cada quien tiene el ritmo que mejor le favorezca para entender el texto. Y después cuestiónate, evalúa, haz como estas preguntas, ¿de qué trató? ¿Cuál es el autor? Etcétera. Como un mini examen, un examen pequeñito. Estas son algunas estrategias, hay más, pero estas son algunas estrategias que creo yo podrían ser adecuadas para las actividades que están ustedes realizando. Y sobre todo para que también tengas más herramientas para contestar la pregunta acerca de qué estrategias empleaste para realizar la actividad, ¿no? Eso por parte de las estrategias de lectura. Nos tenemos que tener presente, ya casi para concluir. Cuando hacemos un resumen, yo he notado en las actividades, hay quien sí se apega y hay quien resumen lo hace en 5 líneas. No es posible que un texto tan grande que estás leyendo quede en 5 líneas. ¿Por qué? Porque pierdes información importante. Aquí lo que te va a decir la autora es que hay reglas básicas para elaborar el resumen. Yo espero que lo leas, pero si estás viendo o si ves esta sesión, pues apégate un poquito a lo que indica. Lo que dice aquí, sí, elimina el material trivial. Por ejemplo, si es muy descriptivo esa información, pues vas a eliminar cosas que no son importantes, que es lo trivial. La segunda es la eliminación de material importante pero redundante. O sea, sí es importante lo que está hablando, pero lo está menciona y menciona y menciona en cada párrafo. Entonces, con una vez que tú lo menciones, será suficiente. Aquí, por ejemplo, sustituye la lista de términos por una que englobe todo. Por ejemplo, si habla de electrodomésticos y te está hablando licuadora, horno, estufa, etcétera, lo pongas por aparatos electrodomésticos, ¿no? Aquí te viene, por ejemplo, engloba mesa, cama, silla y sofá por muebles, ¿no? Aquí también te dice, sustitución de secuencia de acciones, por ejemplo, cortar, rasgar, pegar, por una acción en general. Aquí sí podemos hacer la síntesis, ¿no? De palabras que pueden ser resumidas. Síntesis del párrafo por selección de oración principal explícita. Si la oración ya tiene la información de manera muy entendible, lo podemos sintetizar, pero no dice que nuestro texto tenga que quedar tan corto que perdamos información relevante. Síntesis del párrafo cuando no hay una oración principal explícita o construcción de la oración principal. Si ves que ese texto no tiene información relevante, pues obviamente lo vamos a quitar no lo vamos a incorporar a nuestro resumen. Aquí vienen los aspectos que debe de incluir un resumen. Chécalos. Viene objetivo, la metodología, resultados y conclusiones. Yo lo que aquí estoy incorporando es un resumen, es una exposición abreviada, concisa y fiel sobre los puntos más importantes de un texto o documento. Como tal, puede realizarse de manera oral, escrita y debe ser objetivo, claro y coherente. ¿Ok? Es solamente abreviar, no quiere decir que quites la parte sustancial del tema. Y las características del resumen son, tiene una economía y efectividad en el uso del lenguaje, o sea, el resumen nos va a brindar información importante para entender qué se nos está expresando. De pertinencia, adecuación del contenido, para que el usuario cuando lo lea le sea comprensible, ¿ok? Y haya cierta homogeneidad, o sea, no se pierda la normativa que se está manejando en este texto.
Corrección lingüística, mantener las normas gramaticales, ortográficas y sintácticas. O sea, no debemos alterar el documento que nosotros estamos leyendo y vamos a hacer el resumen. Debe ser coherente, debe tener un grado de relevancia entre las partes de un discurso, debe tener esta secuencia, ¿no? Este encadenamiento semántico del texto. Si estamos hablando de algo, no saltemos de un tema a otro. Ahí sí ya perdimos la esencia del resumen. Y debe ser en consistencia. Organización de la estructura del texto siguiendo su estilo único. La estructura debe ser con referencia y cuerpo. La referencia habla acerca de sirve de identificador para localizar el documento original. ¿Ok? El cuerpo del resumen es la presentación del contenido original. O sea, el resumen debe tener esa información tan importante, tan esencial de ese tema, que cuando yo lo lea, entienda de qué está tratando. ¿Ok? Hay diferentes tipos de resumen. Hay extractos, de reseña y de compendio. Es de acuerdo a su uso, de acuerdo pues sí, de acuerdo a lo que se va a utilizar, de acuerdo a lo que el autor quiere expresar y lo va a publicar propiamente, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, nosotros vamos haciendo el resumen. No pierdan de vista, y recalco mucho esta parte, por hacer el resumen, perdamos información importante acerca del texto. Por eso es importante que ustedes vean las bases de cómo se realiza un resumen. Y ya por último, si tú eliges la actividad dice resumen o esquema, podemos utilizar un mapa conceptual. Un mapa conceptual sí sintetiza mucho la información, pero no va a alterar el texto. Empieza primero con el título y todo va de acuerdo con ciertas líneas o flechas que van a estar entrelazando ideas y conceptos. Aquí, por ejemplo, si vemos, viene en una forma circular el texto, posteriormente baja, va de jerarquía, posteriormente viene, por ejemplo, si es necesario aquí vamos a utilizar esto, pero va a utilizar palabras que entrelazan la información que son las que vemos fuera de los cuadros, ¿ok? Entonces, si yo voy a hablar del texto de Carlos Monsiváis, entonces lo que yo voy a hacer es hablar acerca o sintetizar esta información acerca de lo que el autor nos está diciendo. Feminicidio, muerte, etcétera. Y yo aquí lo voy a ir poniendo. Si tú no te sientes que puedas dominar hacer un mapa conceptual, hazlo con el resumen, no hay ningún problema. Esto lo vas a trabajar después. Pero la idea es que pongas en práctica que al momento que tú realizas este tipo de actividades es porque tú dominas el tema, es porque ya revisaste la información más importante, la más esencial, y es la que tú como autor ahora de tu resumen la vas a incorporar, ya sea en el mapa o resumen, ¿no? Entonces, lee muy bien, emplea tus estrategias, llévalas a cabo y posteriormente elabora con lo que tú te sientas más cómodo, más familiarizado para llevar a cabo tu actividad y hazlo punto por punto. No se te olvide responder cada una de las preguntas que se están solicitando para que sea evaluable lo más apegado a un 100%, pero que contenga toda esa información que tú consideres importante, ¿correcto? Bueno, entonces sería todo en esta sesión de espacio abierto virtual, sería todo en esta sesión. Nos estaríamos viendo el siguiente miércoles a las 8:30 para poder cerrar las actividades más bien para iniciar las actividades de semana 3 y hoy ya terminamos las actividades de semana 2, unidad 2. Entonces, entreguen a tiempo sus actividades, les deseo mucho éxito y que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho, hasta luego.